Saludos amigos, habrán amanecido ustedes en este 22 de noviembre de 2024 pensando, bueno, lo de ayer no habrá sido para tanto. Cundirá la cordura y no irá a mayores la cosa, ¿verdad? Habrá sido como una pesadilla. Pues no, se equivocan por completo. Fíjense las portadas de prensa, los panfletos propagandísticos de Occidente, hoy como ayer, recordemos que esto ocurría ya en la Primera Guerra Mundial, los panfletos se lanzan eufóricos a la propaganda de guerra más extrema. Es un juego, es una diversión, fíjense. Putin, el Reino Unido, está en guerra ahora. Está en la guerra. La advertencia de Rusia golpea tras el uso de los misiles británicos por parte de Ucrania en territorio ruso. Así es como lo pintan los panfletos. No es un caso aislado. Este es un caso británico, pero ahí tienen a la República Italiana. La foto lo dice todo. La noticia ayer también era, aunque quedó eclipsada, la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional a Netanyahu, pero fíjense, la cara malvada de Netanyahu y la cara malvada de Putin. La amenaza de Putin es la guerra mundial. Es decir, Putin ha lanzado la guerra mundial al mundo de manera unilateral, simplemente se ha vuelto a levantar de mal humor, lo mismo que aquel 24 de febrero de 2022. Así es como nos lo plantea la propaganda. Es asombroso, pero es así, se está reproduciendo de la misma manera, de forma pasmosamente paralela, análoga, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y ahora vuelve a ocurrir. Hay un largo proceso de preparación y entonces, ¡pum!, es presentado al público como una inevitabilidad, una cosa que es natural, una cosa que ocurre y que no se puede hacer nada y ya está. Eso está ocurriendo ahora mismo. Entonces alguno dirá, bueno, a ver, nos estamos pasando, ¿verdad? Esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nos estamos pasando. Hay que escuchar declaraciones oficiales. Muy bien, pues ya tenemos declaraciones oficiales. Esto es del Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Departamento de Defensa ajusta la estrategia de disuasión nuclear para adecuarla a la escalada de los adversarios. Recordarán como en este canal ya dijimos en su momento que la administración Biden en 2022, ya renovó la doctrina nuclear estadounidense, colocándola de hecho en una posición extremadamente agresiva. Bueno, pues eso ya ha cambiado de nuevo, otra vez. Los rusos hace cuestión de días han renovado su doctrina nuclear. Bueno, pues Estados Unidos, después de lo que ha dicho Putin ayer, después de lo ocurrido ayer, fíjense, la noticia es del 21, es decir, de ayer mismo, pues ayer mismo el Pentágono decía que va a ajustar su doctrina nuclear debido, bueno, para adecuarla a las doctrinas de sus adversarios, las acciones de sus adversarios, etc. Así de grave es la cosa. Es decir, esto es una política de hechos consumados. Esto es una política de hechos consumados. Entonces, en el cambio de administraciones, entre la administración Biden y la administración Trump, aprovechan para aplicar ese juego de, bueno, es que la nueva administración ha recibido esto de la anterior, es que, claro, la doctrina fue, bueno, pues ya no se puede hacer nada, ya tenemos que ir a la guerra. Y si ustedes quieren pedir explicaciones, pídanselo a los de antes. Donald Trump sigue sin decir nada. Donald Trump, que tanto habla y no está diciendo nada. Es algo asombroso, increíble. Por lo demás, ahí, bueno, se hace referencia a lo ocurrido ayer, se dice claramente cómo esto está dentro de un contexto y dentro de una velocidad creciente de los acontecimientos. Fíjense que esto no es lo único que ha ocurrido. Ha ocurrido también esto otro. Ayer mismo no solo se cursaba una orden de detención en la Corte Penal Internacional para detener a Netanyahu y a Gallant, los cuales supuestamente, si salen del país, si salen de Israel y entran en algún país que de hecho haya ratificado digamos, la autoridad de esa Corte Penal Internacional,
están obligados a arrestarles. De hecho, muchos países ya han dicho que efectivamente les van a arrestar, en el caso de que pisen suelo del país en cuestión. Bueno, aparte de la noticia grande de esa utilización de ese nuevo misil potencialmente nuclear, pero que fue desprovisto de las cabezas nucleares, ese misil Oresnik, y el discurso de Putin en la misma sala en la que había hecho el discurso de anuncio de la operación militar especial en 2022, aparte de todo eso, por si no fuera suficiente para un 21 de noviembre de 2024, pues tuvimos también esta otra noticia, fíjense. Al principio se hablaba de que quizá podía ocurrir que se renovase la política en torno a la cuestión nuclear en Irán y ya apareció una declaración oficial del Ministerio de Exteriores iraní y de la Agencia de Energía Atómica iraní en la que, fíjense lo que dice, debido a los actos de renegados, como se dice en inglés, que se podría traducir, a ver si alguien nos echa una mano, porque siempre que nos atascamos en una palabra después nos dejan en comentarios lo que significa exactamente. En este caso nos estamos atascando con cuál sería la traducción adecuada para Renegade Acts, pero vaya, hechos lamentables, vamos a traducirlo así, por parte de las naciones occidentales y de acuerdo a la ley internacional, fíjense, los iraníes hacen como los rusos, apelan constantemente a la ley internacional, al derecho internacional, en respuesta a la aprobación de esa resolución de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en la que se imponen nuevas sanciones, nuevas restricciones a Irán, hemos acordado aprobar una nueva orden que activa un nuevo y avanzado sistema de centrifugación, de centrífugo, para el aumento del enriquecimiento de uranio. Es decir, que Irán sigue adelante con su programa nuclear de enriquecimiento de uranio, que es uno de los procesos que conducen a la obtención de armas nucleares. Esto fue anunciado ayer, una noticia que ya por sí sola sería suficiente, ¿verdad? Y que ocuparía todas las primeras planas de todos los periódicos del mundo, pues ha quedado totalmente eclipsada, pero ha ocurrido. Es decir, los iraníes de forma oficial también van por la vía, ya lo estábamos viendo ahora, también van por la vía de la nuclearización. Los rusos renuevan su doctrina nuclear, los estadounidenses responden, los iraníes activan también su propio programa. Esa es la situación en la que estamos. Esta es la situación en la que estamos. Los iraníes también hacen referencia a esa presión occidental. Y es verdad, después de todo fue precisamente Donald Trump, el silente Donald Trump, el ahora silente Donald Trump, el que llevó a Estados Unidos a salirse de esa cuestión. Y ahora recibimos una llamada. Esto es como lo de María Zaharova, por lo visto. ¿Sí? Bueno, pues no ha sido como lo de María Zaharova, no nos ha llamado nadie del gobierno español diciéndonos que cerremos el pico ni nada así por el estilo. En fin, disculpen la interrupción, era solo publicidad o algo así por el estilo. Lo dicho, estamos en una situación de extrema gravedad y, bueno, pues ya ven, el mundo sigue girando, como se suele decir, ¿verdad? Por desgracia se van confirmando nuestras tesis de que esto es una cuestión de una lógica interna del propio sistema occidental, del propio, bueno, lo que aquí llamamos la modernidad, lo que ha dado en llamarse la modernidad, y ese proyecto civilizatorio o pseudo-civilizatorio de ese occidente colectivo, como ellos mismos se autodenominan. Este occidente colectivo y su proyecto entran en colisión directa, en total y absoluta contradicción, con esos otros países que pretenden, que consideran que tienen un derecho legítimo a la soberanía, a tomar sus propias decisiones y a garantizar su propia seguridad. Entonces, había sido ese ahora silente Donald Trump el que había empujado a romper el acuerdo, aquel acuerdo 5+1, para que Irán no se nuclearizara, ¿vaya? Para detener la tendencia hacia que Irán se convirtiera en una potencia nuclear, fue el propio Donald Trump quien sacó a Estados Unidos de aquel acuerdo. El tiempo ha ido pasando, dentro del propio Irán ha habido tendencias, vamos a llamarle prooccidentales, por decir algo, para que aquello se retomara, para que las aguas volvieran a su cauce, como se suele decir, pero ya lo ven. Digamos que se les ha terminado la paciencia a los iraníes.
La verdad es que lo mismo que los rusos bastante han aguantado, las cosas como son. Sea como sea, se abren nuevas perspectivas, es decir, ahora Netanyahu pasa a ser proscrito, los iraníes pasan a una nueva fase de escalada, como se suele decir, ¿no? Esa palabra que no para de usarse, y digamos que el mundo ve como efectivamente estamos en una guerra mundial. Estamos en una guerra mundial, ahora ya sí anunciada, ahora ya, bueno, ya ven, ahora los panfletos de repente han descubierto la pólvora y ya nos dicen que bueno, que sí, que estamos en guerra. Y claro, esto, una vez más, lo mismo que había ocurrido en las guerras mundiales anteriores, toma desprevenida a la población. La población permanece todavía aturdida con, digamos, el mareo de la propaganda habitual, el mareo de una supuesta vida normal en la cual solo hay amenazas controlables, digamos, una sensación general de seguridad, etcétera, etcétera, y que de repente a la noche a la mañana, como por arte de magia, como si fuese una catástrofe natural, como si nadie tuviese la culpa. Bueno, pues ahora resulta que hay guerra, es que ahora ya estamos en guerra, ya no se puede hacer nada, esto ya no tiene solución, con lo cual vayamos a la guerra. Es así como se hacen estas cosas. Ya había ocurrido anteriormente, se nos había asegurado que en esta ocasión no iba a ocurrir. No, no, no. Bueno, ocurrieron las dos guerras mundiales, después ocurrió la Guerra Fría, que también tuvo sus cosas, pero ahora ya sí que no. Ahora ya se ha acabado la historia, esto ya es el fin de la historia, Estados Unidos ha triunfado, la civilización ha triunfado, la modernidad ha triunfado, ya todo va a ser estupendo, ya todo va a ser genial, ya nunca más va a haber guerra. Bueno, después ocurrió aquello de las Torres Gemelas y, bueno, los malvados, ¿verdad? Es que a los malvados hay que asesinarlos, ¿verdad? Entonces Saddam, Gaddafi, Assad, el otro, pero no pasa nada, todo está bien. Claro, obviamente paso a paso se fue llegando a esta situación en la que estamos ahora, en la que, oh, qué sorpresa, otra vez una guerra mundial. Esa es la situación, por lo demás, no es solo este el caso, es decir, no es solo cuestión de que haya ocurrido ayer todo esto que ha ocurrido, sino que fíjense cómo los chinos hacen una última llamada desesperada, pero que ya es vista como fútil, como algo que ya no es de recibo, digamos, ya no se adecúa a la situación del mundo. Los chinos han insistido en la necesidad de aplacar los ánimos, de tranquilizarse y llegar a una solución pacífica. Eso no parece que vaya a ocurrir, no hay ningún signo. Insistimos, ayer mismo lo decíamos y hoy sigue siendo la misma situación. No salen los líderes occidentales a hablar de manera oficial como salió ayer Putin y decir, bueno señores, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, vamos a tomar las medidas necesarias para evitar llegar a las últimas consecuencias. No hay tal cosa. Debería llamar la atención, por alguna razón no llama la atención. No hay un pronunciamiento, ni mucho menos oficial. Lo que sí tenemos son estas cosas en las que la única conclusión en la que se puede sacar es la de que lo que se quiere es ir a la guerra. Se quiere ver como que es un capricho de Putin, ¿verdad? Un Putin malvado, que como se nos presentaba aquí exactamente, ¿verdad? Un señor muy malvado. Putin es como Netanyahu, un señor de una maldad intrínseca, una cosa. Y entonces, pues nada, era todo paz, pero vino ese señor tan malvado, como en las películas, ¿verdad? Vino ese señor tan malvado y ahora ¿qué se le va a hacer? Pues ahora hay que ir a la guerra. Este es el planteamiento, el mismo planteamiento de siempre. Siempre es la misma historia. Entonces es necesario, como decimos siempre, reflexionar acerca de estas cuestiones y tomar partido, pero no partido político, no seguir en este juego que, como se ve, está perfectamente controlado y bien controlado por las fuerzas que de hecho manejan los hilos de ese juego, sino otro tipo de reacción. Queremos pasar otra vez por el proceso de las guerras mundiales anteriores, solo que esta vez con la guinda nuclear. En El País, por ejemplo, titulaban que, bueno, un superviviente de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, uno de los dos, no recordamos ahora cuál, que decía que, bueno, que el mundo está en una situación de nuevo de nuclearización y que esto es muy preocupante. Claro que es muy preocupante. La cuestión es, ¿se está haciendo algo al respecto? Oh, sí, se está haciendo. Se está haciendo, pero para llegar precisamente a la confrontación nuclear. Incluso el propio Kim Jong-un, que normalmente se solía presentar al público como el colmo del disparate,
el colmo del hablar a la ligera o decir barbaridades, ha hablado hoy de forma sorprendentemente cuerda. Bueno, ha salido hoy mismo la noticia en la que dice que efectivamente el mundo está al borde de una situación de guerra nuclear. En concreto, él hablaba de su país, de la península de Corea, y que esto es debido a que Estados Unidos no para de azuzar, de provocar, de hecho, cada vez más armar a sus estados satélites, tal y como él lo catalogó, para llegar al punto de esa guerra nuclear. Es decir, así es como se expresaba el líder norcoreano. Ha habido más gente que ha hablado, el propio Lukashenko, que ya había hablado en diferentes ocasiones, también se ha pronunciado al respecto con gran preocupación y, bueno, llamando a la cordura, haciendo un llamamiento a no llegar hasta las últimas consecuencias, pero insistimos, ¿dónde están los líderes occidentales llamando a la cordura? ¿Dónde? Nosotros, desde luego, no los vemos. Si ustedes los ven, pues díganoslo en los comentarios porque estamos deseando ver tal cosa. Por cierto, un detalle que alguno verá de manera maliciosa, pero que a nuestro entender debe ser dicho. ¿Dónde está el Papa? A estas alturas y con la tensión tremenda en la que estamos después de ese discurso de Putin a raíz de ese bombardeo con un nuevo misil que podría haber llevado carga nuclear, que era claramente un mensaje a Occidente, un Occidente que aquí especulábamos como quizá lo que pretendía era escenificar un evento de falsa bandera y pareciera que los rusos quisieron adelantarse, por así decir, ¿no? Mandando un claro mensaje de que, bueno, las consecuencias serán inasumibles para Occidente. Mucho en lo que reflexionar. ¿Por qué razón, insistimos, ahí es donde entendemos que está el foco de lo que debe reflexionarse? ¿Por qué razón los líderes occidentales permanecen tan calladitos? ¿Por qué no hay una reacción acorde a lo que está ocurriendo, a la gravedad de la situación? Esa es la pregunta que dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás, aquí seguimos cubriendo todo este preocupante proceso. Esperemos que pueda ser detenido, pero la verdad, cada día que pasa, se va confirmando más y más que prevalece el criterio de unas fuerzas que, entre bambalinas, se muestran más que decididas, ya no es que lo parezcan, es que realmente se muestran más que decididas a llevar la situación de esta guerra mundial hasta las últimas consecuencias. Ayer Putin utilizó el concepto conflicto global y eso, bueno, es un eufemismo para guerra mundial. Así que esa es la situación. Lo dicho, un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.